Onda Salud. La información de residentes de epidemiología de la Subsecretaría de Salud en la mañana de Radio Universidad. Onda Salud. 41 minutos pasaron de las 10 de la mañana y como estábamos escuchando recién la artística, estamos en la columna de Onda Salud de casi todos los viernes, y para aquellos que nos pueden ver, me encuentro acompañada en el estudio de Bristela Ríos y Florencia Ortiz, que vienen para, comentar en el día de hoy que vamos a estar hablando sobre vacunación y sobre dengue. Así que les doy la bienvenida, chicas, ¿cómo andan? Muchas gracias, acá estamos nuevamente con Flor y para charlar un poco sobre el dengue y vacunación, así que espero que nos escuchen atentos del otro lado, que traemos cositas nuevas también o novedosas, ¿no? Actuales. Así que y saludos a la oficina que nos están allá las chicas. Están haciendo el aguante los chicos allá. Nos están esperando. Sí, bien, le mandamos un saludo, sí, que siempre se prendan ahí al streaming. Y volvió Flor, que por segunda vez también esta columna, así que le damos la bienvenida. Y el aire es de ustedes, chicas. Gracias. Y es la segunda columna de Flor. A mí me gusta contar las columnas. Estamos en la número 22. Y es más, cuando armábamos con Flor el otro día esta columna, nos fuimos a las primeras del que vimos a la radio y justamente hablamos de este tema hace como un año atrás. Fue la primera columna que vinieron a dar. Ah, mira. Exactamente. Entonces dijimos, ya casi un año. Entonces, re contentos y eso se festeja también. Qué lindo, qué lindo. Sí, encantados de tenernos aquí en Radio Universidad, obviamente la radio pública universitaria, que justamente estuvimos con Ori, que suele venir en la radio abierta, en la Marcha Federal Universitaria, el miércoles ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud, haciendo el aguante, y también dijimos, préndanse el viernes que está la columna Onda Salud, síganos. Genial. Así que, para todos aquellos que nos están escuchando. Genial. Sí, y el tema de hoy, como mencionábamos, es el dengue, ¿no? El dengue todo el tiempo lo estamos escuchando cuando arranca esta época de calor. Sí. La idea es como venir a recordar un poco porque tenemos temperaturas más elevadas, lluvias, que también se esperan para todos estos días. Así lo importante es recordar un poco eso, que ya el dengue es autóctono en nuestra ciudad. Eso que quiere decir que ya está acá el mosquito infectado y ese mosquito pone huevos y sabemos que esa infección, ese virus, ¿no? Es pasado a la progenie, entonces salen más mosquitos infectados. Entonces, ahí cuando ese mosquito, que es el Aedes aegypti, que es un mosquito domiciliario, ¿no? Le llamamos porque vive cerca nuestro, se alimenta justamente la hembra de la sangre nuestra para a partir de ahí sacar los nutrientes para poner los huevos, por eso que es domiciliario y necesita de nosotros. Por eso que es importante que pensemos que todas las acciones que hagamos tienen que ser desde casa, para que haya una mejora a nivel comunidad, a nivel local. Y en el caso que nos pique ese mosquito infectado, ¿no? Ahí es lo que surge esta infección, esta enfermedad, que es el dengue. ¿Sí? Que esto puede cursar con algunos síntomas como fiebre elevada, con dolor de cabeza, dolor retrocular, dolores musculares, de las articulaciones. La persona puede tener una especie de deshidratación, por eso es muy importante tomar mucho líquido en esos días, porque incluso el dengue grave, ¿no? Llega cuando esa persona, además de todos esos síntomas que tiene, se deshidrata. Por eso es importante y no medicarse, siempre acercarnos al médico, ¿sí? Para saber si se sospecha realmente que sea dengue, o que pueda llegar a ser alguna otra enfermedad. Entonces, el mosquito, ¿no? está cerca nuestro, y lo que se sabe es que el huevo de ese mosquito puede vivir deshidratado un año. Un montón. Es un montón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puede haber huevos de este mosquito en casa desde el año anterior, que cuando entran en contacto nuevamente con el agua,
ese mosquito se vuelve a hidratar y vuelve a empezar a hacer el ciclo, porque el mosquito hace su ciclo en el agua. Y de ahí, bueno, sale obviamente el mosquito. Entonces es importante recalcar esto de que no haya agua limpia almacenada, digamos, ¿no? Que bueno, ahí Flor nos va a contar un poquito de lo que es la prevención. Como decíamos hoy, los cuidados arrancan desde casa. Sí. Entonces, bueno, nada. Charlanos, Flor, un poquito de esto de la prevención. Lo más importante que hay que saber es que como el mosquito se pone los huevos en agua limpia, la mayor medida de prevención es eliminar todos estos recipientes que podrían juntar agua para que crezca el mosquito. Así que siempre hay que tener en cuenta que hay que vaciar todo lo que haya en baldes, limpiar las canaletas, más los días de lluvia como hoy. Limpiar los bebederos de los animales, los floreros, tapar los tanques de agua. Todo lugar donde se pueda juntar agua sirve para que se pueda reproducir el mosquito. Así que a eso es lo que hay que estar más atentos. Exacto. Y después hay ciertos lugares donde va a haber agua, ¿no? Qué sé yo, las rejillas, por ejemplo, del patio. Que yo me acuerdo el año pasado que me mudé, tenía patio con rejilla y empecé a hacer las limpiezas y es increíble la cantidad de mosquitos que salen de ahí. Wow. Entonces ahí es importante un chorrito de lavandina o agua hirviendo, porque lo que hace el agua hirviendo es deshidrata a los huevos y los termina matando, digamos, ¿no? Los destruye. Entonces hay lugares, o el bebedero, como mencionaba Flor, de los perritos, entonces, o gatitos, ir lavándolos, porque hay cosas que obviamente que tienen que tener agua. Acá la idea no es sacar el agua de todos lados, sino como, bueno, tengamos una mayor conciencia de cómo es la higiene de eso, ¿no? Y hay otros cuidados que pueden ser más personales para evitar que el mosquito nos pique, que puede ser como usar ropa clara, que tenga mangas, que bueno, es medio complicado en verano, pero colocar mosquiteros, todo lo que sea en ventanas, también cuidar las que serían las cunas de los bebés, ponerle tul para evitar que estén en contacto con los mosquitos, y el uso también de pues, espirales afuera o las pastillas para también adentro de casa. Y los repelentes, ¿no? Claro. Que también es importante, que en esta época por ahí saltan muchos mitos de me pongo esto, el otro. Bueno, está bueno, hoy les traemos un poco de datita con respecto a eso, que los repelentes lo que está bueno siempre es leer las etiquetas para ver qué compuesto tiene, ¿no? Y los compuestos que están estudiados científicamente, que tienen aval, ¿no? Y que funcionan, es el DEET, las siglas son DEET. Es muy efectivo. Ese generalmente es el que mayormente encontramos por ahí en los repelentes. Bien. O pueden también tener icaridina, o después aceite de eucalipto, limón o algunas otras más naturales, ¿no? Pero esos dos primeros son como los más efectivos, digamos. Y también hay que tener en cuenta que hay que leer la concentración de estos componentes. Por ejemplo, puedes decir la etiqueta que tiene el DEET al 25%. Esto quiere decir que el repelente dura alrededor de unas 6 horas. Y si es más baja la concentración, que puede ser un ejemplo del 5%, esto hay que volvérselo a reaplicar cada 1 hora. Y lo mismo si te bañaste, estuviste en contacto con agua, hiciste actividad física y estuviste transpirando, o estuviste mucho el tiempo al aire libre, hay que volver a reaplicárselo. Exacto. Yo a veces lo pienso como un poco como el protector solar, ¿no? Tal cual. Que vieron que hay algunos que tienen mayor porcentaje, entonces eso significa que te va a durar más tiempo, y lo mismo, reaplicamos eso, ¿no? Sí, y lo que mismo, este porcentaje no quiere decir que proteja más o no que otro, sino el tiempo que tenés que volver a reaplicártelo. Exacto, la duración, más que sí. nada, exactamente, sí. Así que bueno, esos serían como los cuidados que tenemos que tener en casa y personales, ¿no? Y después una prevención que se suma, ¿no? A partir ya desde el 2023 es el tema de la vacunación. Que bueno, es importante que nos la podamos dar, y hubo cambios, eso también venimos a hablar un poquito, hubo cambios con respecto a lo que fue el año pasado, de la aplicación de la vacuna, pero bueno, antes, como para entrar un poco en eso, queremos contarles un poquito así por arriba más o menos de qué se trata esa vacuna. Claro, es una vacuna que se llama Qdenga, que es segura y está aprobada por la ANMAT, que la pueden recibir todas las personas que estén entre 15 y 59 años. Que se aplica, son 2 dosis, separada por 3 meses de diferencia, que genera anticuerpos para los 4 tipos diferentes de dengue que existen. Y quienes ya tuvieron dengue tienen que esperar por lo menos 6 meses para poder aplicarse esta vacuna.
Y también hay que saber que está contraindicada para toda persona que esté embarazada, en periodo de lactancia, que estén inmunocomprometidos, haciendo algún tratamiento de quimioterapia o con corticoides en dosis altas. Exactamente, así que siempre consultar con el médico, ¿no? Sí. Ante la aplicación y demás, porque bueno, el cambio que hubo ahora es que el año pasado esta vacuna se la aplicaban personas que habían tenido dengue, ¿no? Porque el volver a tener una reinfección, podemos llegar ahí a la forma grave de dengue. Entonces eran las personas que se podían anotar en este mismo rango etario. Hoy en día lo que cambió es que nos podemos anotar todos, hayamos tenido o no dengue, en este mismo rango que mencionaba Flor, de 15 a 59 años. Y nos vamos a anotar por la página, es Mi Salud Digital Bonaerense. Bien, ahí te tenés que crear como un usuario, vas a llenar como un informe, digamos, en el cual, por ejemplo, agregás si tuviste dengue o no, si tenés alguna enfermedad de base. Entonces vas a dejar tu mail y el turno te va a estar llegando a ese mail que vos dejaste. Y con el domicilio, por ejemplo, ¿no? Si uno es de acá de Olavarría, vas a poner el domicilio y te va a estar llegando al vacunatorio del hospital, pero para uno estar seguro tenemos que esperar a que nos llegue ese mail, ¿no? Entonces en ese mail va a figurar tal día, tal hora, te tenés que acercar al vacunatorio del hospital porque la vacuna llega con nombre y apellido, no es que llegan tantas dosis, sino que yo me anoto, bueno, esa vacuna va a llevar mi nombre y apellido. Y es importante esto, agregar si tenés alguna enfermedad de base o ya si tuviste dengue, porque tienen prioridad esas personas. Exacto. Para la vacuna. Bien, buenísimo. Si bien entraríamos todos en esta campaña, pero tienen prioridad para las primeras dosis. Exacto, hay como un orden, ¿no? Que se arma. Bien, así que bueno, eso es por ahí lo nuevo, ¿no? Que surge ahora, que ya se están dando los turnos. Así que nada, anotarse ahí en Mi Salud Digital Bonaerense y esperar a que llegue el turno. Y que la vacunación es gratuita y no necesitan una orden del médico para poder acceder. Bien, perfecto. Bien, justo cuando hablaron del repelente me puse a pensar en, bueno, esta lectura de etiquetas y que han salido también, después de la pandemia, han salido muchos de los repelentes caseros, ¿no? De usar, bueno, he visto vinagre con limón, incluso shampoo, shampoo y acondicionador, bueno, poniéndose distintas cosas en la piel que no sabemos al final, también caseros con romero y limón que la gente hacía, que no sabemos si tienen la efectividad o no, pero que uno en el momento y en el auge de lo que fue el dengue, no había repelentes tampoco, era lo que pasaba en un momento, había faltante, entonces la gente empezó a inventar formas de cuidarse y de protegerse también, así que bueno, estar atentos también a no ponerse cualquier cosa en la piel. Ni hablar, ir siempre por el lado, ¿no? de las cosas que tenemos evidencia también científica, decir, bueno, sé que con esto voy a estar segura con algún tipo de repelente. Claro. Después, bueno, obviamente si hay cosas que nos pueden llegar a dañar la salud, no los vamos a recomendar, pero sí, en ese momento sucedió eso y un poco también fue el auge del dengue, ¿no? Que fue la temporada 22-23, 23-24, perdón, me confundo, me quedé pensando el año, 23-24, y también sucedió que había una invasión de mosquitos que no era el Aedes aegypti, entonces íbamos al parque, estábamos llenos de mosquitos, entonces empezó a haber un poco esa preocupación también, y ahí fue donde la gente empezó a crear estas medidas caseras. Así que bueno, nada, nosotros les traemos un poco de data ahí para que puedan chequear sus repelentes en casa que tengan, y bueno, nada, estar preparados para esta época que se va a venir el mosquito. No sabemos cómo será, pero bueno, mientras tanto, con todos los cuidados. Bien, perfecto, hay que estar preparados, así que importantísimo poder vacunarse y tener, bueno, todas las medidas de prevención posibles para no contraer la enfermedad del mosquito, que yo les contaba a las chicas fuera de aire que yo tuve dengue, la verdad es que la pasé muy mal, esto de dolores del cuerpo, fiebre, estuve como una semana casi en cama, así que es muy muy feo, no recomendable tener dengue, la verdad, es fuerte tipo el dolor, y creo que no se puede tomar, por ejemplo, esto les consulto, ibuprofeno. Sí. Solo paracetamol, ¿no? Solamente paracetamol, sí, porque puede agravar el cuadro, ¿no? Todo lo que sea ibuprofeno u otros medicamentos, la idea es que sea solamente eso.
y incluso ante cualquier duda siempre acercarse a la guardia o al médico, ¿sí? Para ver también cómo son los síntomas, porque hay una clasificación dentro de lo que es la enfermedad, ¿no? Y ver en qué clasificación está esa persona, si es ya un dengue más grave o no, ¿no? Eso lo va a ir indicando el médico. Sí, y que además solo se puede saber con, extracción de sangre, o no podés saber en qué momento te picó ni cuándo, solamente yendo al médico. Así que muy importante. Bien, muchísimas gracias, chicas, por venir el día de hoy, por tomarse el tiempo y hablar con nosotros. Les agradecemos muchísimo, le mandamos saludos a todos los que nos están viendo, al hospital, agradecemos también por, ahí a las residencias, a todos los compas que están acompañando. Y vamos a seguir entonces en este programa con un poquito más de música. En este viernes de Latinos vamos a escuchar Café Tacuba, Agua.